Bien, hermanos, quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a leer una porción de la Biblia que la vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo número 10. El libro de Jueces, capítulo número 10. Y vamos a leer seguidamente el versículo 1 hasta el versículo número 5. Lo que dice la palabra del Señor. El libro de Jueces, capítulo número 10 y el versículo número 1, vamos a leer hasta el versículo número 5. Dice la Biblia la palabra del Señor. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Todo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y jugó Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual jugó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Con estas palabras en mente, quiero invitarles a todos que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos pedir tu bendición sobre esta porción de las Sagradas Escrituras. Que tu presencia, Señor, nos ayude a entender lo que no podemos entender. Ayúdanos en esta noche a serte fieles a tu palabra. Y guárdanos a todos y prepáranos a todos para el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vean, hermanos, una cosa es una herencia y otra cosa es un legado. Por lo general la gente no lo diferencia o lo toma, las dos palabras la toman como una sola. ¿Qué es una herencia? Una herencia tiene que ver con lo material, el carro, la casa, qué sé yo, el dinero. Eso es una herencia. Y cuando un familiar se muere, entonces lo que queda es una herencia para los que quedan vivos. Ahí es que quedan los carros, los bienes, el ganado, el dinero, qué sé yo, tantas cosas que están ahí. Pero un legado es otra cosa. Un legado tiene que ver con algo espiritual, no tiene que ver con nada de la cosa material. Por eso yo decía que una herencia es algo material, pero un legado no. Un legado tiene que ver con algo interno, con algo espiritual, con algo que no es tangible. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, vemos a dos hombres que juzgaron a Israel. Uno de ellos se llamaba Tola, dice la Biblia, hijo de Fúa, y el otro se llamaba Jair. Estos dos hombres reinaron en Israel, o dirigieron a Israel. Pero cuando yo miro lo que ellos dejaron como un legado, pues no lo veo por ninguna parte. Tampoco veo así mucha herencia. Vean, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, que hubo un tiempo, después que murió Josué, hijo de Nun, que era el líder de Israel, pasó un periodo de aproximadamente unos 325 años. No había quien reinara. La Biblia dice, conoce este tiempo como que cada quien hacía lo que mejor le parecía porque no había jueces. Pero en ese tiempo, en el año ese tiempo de
125 años, Dios no dejó solo al pueblo, sino que levantó a unos guerreros para que defendieran al pueblo. Vean, hermano, los jueces no eran líderes espirituales, los jueces eran hombres de guerra que el Señor los levantaba para que pudieran cuidar a Israel de una serie de tribus que estaban alrededor, que eran unas tribus belicosas. Ellos habían dejado esas tribus belicosas ahí, porque cuando Dios introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, le dijo que cuando él llegara que tenían que exterminar con toda esa tribu, pero ellos no hicieron caso y dejaron ahí algunas de las tribus, por ejemplo como los filisteos, y los filisteos quedaron sembrados ahí, que hasta el día de hoy todos los guerreros que están, si alguna vez usted escuchó aquellas tribus que están en la franja de Gaza, estoy hablando del año 2025, 2026, que están en la tribu que están en el sector de la franja de Gaza, esos eran los antiguos filisteos, que ahora ya después le cambiaron el nombre y le pusieron ahora que palestinos, pero esos eran los mismos filisteos. Y esos pueblos belicosos, tanto los filisteos como algunas tribus amorreas que quedaron allí, le hicieron guerra a Israel. Es por eso que el Señor no lo dejó solo, sino que sencillamente levantó a estos hombres de guerra para que defendieran al pueblo. Una cosa es una herencia y otra cosa es un legado. De eso no pueden olvidarse. Vean, hermanos queridos, la lectura bíblica que nosotros acabamos de tener nos dice que después de la muerte de Tola surge otro hombre llamado Jair, y me llama la atención tremendamente. ¿Por qué me llama la atención estos dos personajes, tanto Tola como Jair? Porque reinaron o dirigieron al pueblo por casi 45 años. Tola gobernó a Israel por 22 años, por 23 años. Y Jair lo gobernó por 22 años. O sea, casi 50 años, dos hombres. Y la pregunta es, ¿por qué a mí me llama la atención este asunto de tanto de Tola como de Jair? El nombre es lo que a nosotros los identifica. ¿Cómo te llamas tú, hermana? Fanny. Y si tú estás sentadita allá, ya le dicen Fanny, enseguida voltea uno y enseguida mira. ¿Por qué? Porque uno se identifica con el nombre. Y cuando uno de nuestros hijos nace, lo que más nosotros le dedicamos tiempo es saber al nombre. Y yo vi algunos nombres y su significado que son muy importantes. Por ejemplo, si alguien se llama José, la palabra José, cuando tú la traduces al español, que es una palabra hebrea, significa abundancia. Y fíjate otro nombre, por ejemplo, María. ¿Sabe lo que significa María? María significa la elegida de Dios. Otro nombre, por ejemplo, Edgar. ¿Qué significa Edgar? Edgar significa el defensor de su tierra con lanza. Es interesante esos nombres. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, Luis? Luis significa ilustre, famoso en batalla. Yo no sé, cuando las madres le colocan el nombre a los niños, ellas se hacen la idea de que los hijos puedan ser mejores que ellos, que puedan ser personas preparadas, que puedan ser una persona ilustre. Así que el nombre que ellos van a llevar lo va a identificar durante el resto de su vida. Y cuando uno muere, le colocan en la lápida, aquí yace Fernando. ¿Y qué significa la palabra Fernando? Me puse a ver en el hebreo, a ver qué significa. Mi nombre es Fernando. Mi nombre significa el viajero.
Imagínese usted, y lo más lejos que he llegado es a Yaritagua. Pero no sé, las madres le colocan los nombres para digamos, para que se identifique con algún personaje. Yo tengo 3 nombres. Mi nombre es Fernando Francisco de Fátima. Yo tengo 3 nombres. Yo no sé qué estaría pensando mi mamá cuando me puso de Fátima. Algo estaría pensando. Porque las madres son así. Las madres muchas veces le colocan y son las que tienen el privilegio. Porque cuando el niño pare o cuando la niña nace, entonces el médico le pregunta, ¿y cómo es su nombre? ¿Cómo le va a llamar? Y le ponen el nombre, se lo ponen en la piernita, le ponen Celia, o le ponen Fernando, o le ponen María. Vean, hermanos, que ahora, la palabra que yo traigo en esta noche es, ¿qué significa la palabra Jair? La palabra Jair significa el iluminado, o Dios iluminará, o el iluminado por Dios. Eso es lo que significa la palabra Jair. Y había un tiempo, como ya habíamos dicho, de 325 años, que la gente estaba desesperada porque no había rey, no había quien los gobernara. Y se habían levantado los jueces, y los jueces eran las personas que defendían al pueblo. Yo me imagino que cuando Jair nació, la mamá le puso el nombre de Jair porque quería que ese hombre lo iluminara Dios, que ese hombre realmente llegara a ser una bendición. Imagínate el pensar. Nosotros ahora, Jair no significa nada. Para nosotros sencillamente un nombre común. Pero en el tiempo de Israel era un nombre notable. Imagínate tú que cuando Jair salía a jugar a la calle, la mamá se acercaba a la puerta y decía, el iluminado, Dios lo iluminará, el iluminado por Dios. Era un mensaje, no era cualquier cosa. Hay nombres, por ejemplo, que están en las Sagradas Escrituras que usted nunca le pondría a su hijo. Yo no he encontrado hasta ahora, no he encontrado a una persona que se llame Judas o Caín. Yo nunca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tú no le pondrías a tu hijo, no le pondrías Judas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un traidor. Imagínate tú que tú salgas a la calle y le digas al niño, traidor, traidor, ¿dónde estás, traidor? Pero Judas no significa traidor. Cuando yo reviso las Sagradas Escrituras, hermano, y veo aquellos nombres tan bonitos, Judas significa en hebreo Judá, o Yahvé es alabado. No es cualquier nombre. Por ejemplo, otro nombre, qué sé yo, Felipe, amante de los caballos. Pero Judas es un nombre bonito. Por ejemplo, hay otro nombre también que es muy bonito, Caín. No he encontrado a ningún hombre que se llame Caín. ¿Por qué? Porque Caín tiene una historia negativa. Y lo negativo que podemos ver en Caín es que Caín mató a su hermano Abel. Por eso yo nunca le voy a poner a mi hijo Caín. Pero cuando yo reviso el hebreo, Caín significa adquirido, un artesano, un lanzador, una persona noble, buena. Pero nunca le pondría yo Caín. ¿Por qué? Porque para nosotros Caín es un nombre muy detestable. Vean, hermanos queridos, el nombre de Caín significa el iluminado, o Dios lo iluminará. Cuando nosotros hablamos acerca de los nombres, en estos días atrás yo me encontré con un amigo mío, yo lo bauticé hace algunos años atrás, y su nombre es Elías. Entonces yo voy por la calle y veo a Elías que va tambaleando, si este hombre está borracho, para la iglesia no va. Y yo bajé el vidrio y lo llamé, Elías.
Y él miró enseguida. Porque cuando uno lo nombra, yo digo, ¿y qué significa Elías? O sea, cuando yo miro las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, Elías es un nombre maravilloso. ¿Por qué? Porque Elías tiene que ver con algo espiritual. Elías significa Dios es mi guía. Imagínate tú, Dios es mi guía con tremenda borrachera. O nos cambiamos el nombre, o cambiamos de personalidad, o cambiamos. Napoleón Bonaparte, uno de los grandes conquistadores que existió en aquel entonces, tenía un comandante que era flojo, que cuando había guerra, él le sacaba el cuerpo a la guerra. Napoleón Bonaparte se le acercó y le dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Napoleón. Así le dijo. Dijo, no, o te cambias el nombre o cambias de actitud. ¿Por qué? Porque el nombre tiene un significado para nosotros maravilloso. Ahora, cuando yo digo que soy cristiano y realmente no lo soy, o estoy dando un mal testimonio, la Biblia dice, más vale no haber conocido, que conociendo, apartándose de la verdad. O sea, yo tengo que dar honor a mi nombre. Ahora, la Biblia habla acerca de este hombre llamado Jair, que significa el iluminado. ¿Y saben qué dejó Jair en 22 años que gobernó al pueblo de Israel? Vamos a ver lo que dejó. Dice la Biblia, la palabra del Señor, versículo 3, capítulo número 10 del libro de Jueces. Dice la Biblia, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, y este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. O sea, es una historia como muy triste. Y es una historia realmente bastante breve. ¿Por qué? Porque no hay mucho que decir. O sea, ¿qué se va a decir de un hombre que en 22 años no hizo nada? Ahora, mi pregunta es, cuando tú te mueras, porque todos nos vamos a morir, todos, aquí nadie. Por cierto, ¿dónde está tu abuela? Tu bisabuela. Por cierto, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde está tu abuela? Tu bisabuela? ¿Saben por qué les hago esa pregunta? Porque nosotros creemos que somos eternos. Y un día tu abuela, mi abuela y nuestros padres fueron jóvenes como nosotros. Y caminaban, iban, venían, trabajaban, pero ahora ya no están. ¿Por qué? ¿Por qué no están? Porque nadie nació en esta tierra para ser sembrado. Y nosotros tenemos que dejar un legado, no tanto el interés por dejar en nosotros una herencia. La herencia se convierte en un problema. Deje un pedacito de tierra para que usted vea qué es lo que va a pasar con los hijos. Hasta se matan. Yo encontré un caso de uno o dos hermanos que el papá le dejó tierra y le dejó ganado. Y uno de ellos aprovechó la fortuna que el papá le había dejado. El otro no. El otro se puso a beber aguardiente y comenzó a vender su ganado. Pero el hermano, viendo la necedad de su hermano, le compraba el ganado. Voy a vender un ganado, véndemelo a mí. Voy a vender un ganado. Y finalmente le vendió todo el ganado. Y después que le vendió todo el ganado, dice, ¿qué hago yo con esta tierra? Véndeme la tierra. Y el hermano vino y le vendió la tierra al hermano y él se gastó la plata. Cuando él se vio sin plata y sin tierra, sin ganado, sin nada, entonces quiso matar a su hermano para quedarse con todo. ¿Sabes lo que es? Y eso yo lo viví, lo experimenté. Como pastor de la iglesia, yo lo experimenté y me di cuenta que qué problema es dejar herencia para los hijos. Lo mejor es dejar un legado, o sea, lo que tú eres, tu comportamiento, tu fe,
Es bueno dejarle la fe. Por ejemplo, hay adventistas del séptimo día, que su mamá fue adventista, su abuelo fue adventista, y son la tercera y la cuarta generación de adventistas. ¿Hay alguien que es la segunda o la tercera generación de adventistas aquí en la iglesia? ¿Hay alguien? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama legado. Y tus hijos van a seguir la misma línea. Y los hijos de tus hijos van a seguir la misma línea. Y qué lindo es eso, saber que en algún tiempo por allá un bisnieto tuyo diga, oye, mi abuela era adventista. Qué lindo. O sea, ser creyente, ser cristiano es el mejor legado que uno le puede dejar a los hijos. Cuando yo miro, por ejemplo, la historia de Jair, vamos a ver qué fue lo que dejó, porque realmente para mí es sorprendente. Dice la Biblia, versículo número 4. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. ¿Qué le dejó? 30 burros. Miren, el burro o el asno tenía un significado especial. Jesús, cuando él entró a Jerusalén y la gente lo aclamaba, dice la Biblia que él vino montado en un burro, hijo de un pollino. ¿Qué significaba eso? Humildad, sencillez. Significaba un mensaje muy espiritual, un rey. Ahora imagínate tú los hijos de Jair cuando venían a las ciudades, porque lo primero que me imagino yo es que la vida de Jair era una vida muy promiscua. Era un hombre que andaba dejando regalos hijos por todos lados, lo primero. Y esa fue prácticamente la herencia o el legado que le dejó a sus hijos. Porque para tener 30 hijos de una sola mujer, bueno, mi abuelo tuvo 19, pero 30 hijos como que bastante. Yo no creo que él haya tenido una sola mujer. O sea, lo que yo me imagino es que Jair tenía muchas mujeres. Y era la herencia que le había dejado a los hijos. Ahora le compró un burro, a cada uno de ellos le compró un burro para que anduvieran por ahí también echando, como dicen nosotros, echando broma. Yo imagino que cuando él llegaba al pueblo, llegaba a la ciudad, llegaba, la madre decía, bicho, ahí viene ese el hijo de Jair, métanse para adentro, muchacha, y cerraba la puerta. ¿Por qué? Porque era un hombre terrible. Era lo que le había dejado su padre y era el ejemplo. ¿Qué le dejó? Una buena cosa, 30 burros. Dice la Sagrada Escritura, hermano, el libro de Dios, que en 22 años de liderazgo, en 22 años, lo que le dejó fue burro. Imagínate tú que nosotros nos llegamos a morir un día de esto, porque veníamos hablando con mi esposa, la muerte nos visita en el momento que nosotros no creemos. Y la muerte puede cambiarte la vida. En un momento te cambia la vida. En un momento te cambia la vida. Te da una noticia y te cambia la vida. Yo estaba en la universidad. Estábamos estudiando. Estaba yo pasando el segundo semestre del curso de teología que estaba haciendo. Y de repente yo estaba en clase y llegó un pastor. Me acuerdo tanto, el pastor Torreaga llegó y me hizo hacerme así. Yo me acuerdo todavía su carita, todavía no se me borra la cara. Entonces yo estaba en clase, pero dejé los cuadernos allí y salía a, ¿qué pasó, chico? ¿Por qué me está llamando? No, que mataron a tu hermano. O sea, nunca se me olvida eso, porque eso quedó en mi mente y quedó marcado. Yo todavía tengo la cara del pastor. Imagínate una noticia de eso. La muerte te cambia. De un momento a otro te cambia la muerte. Y la pregunta es, ¿qué estás dejando? No hagas como Jair. No hagas como Jair ahora estás dejando burros. Porque hay personas que están pensando en dejarle algo a los hijos y quieren comprar alguna propiedad
propiedad y quieren comprar algún asunto, tierra, ganado, yo no sé, hacerle una casa de 2 pisos. Miren, usted le deja una casa de 2 pisos a sus hijos y cuando ellos crecen, lo menos que van a querer es vivir ahí, la venden. Porque de eso yo ya tengo historia. Y todo el sacrificio que usted le dio a sus hijos, en un momento el muchacho viene y lo perdió ¿Por qué? Porque hay un adagio que es muy cierto, que dice que cuando nada cuesta, hagámoslo fiesta. Nada. ¿Qué te costó? Nada. El mensaje de esta noche es corto, pero es preciso y es puntual. ¿Qué le estamos dejando nosotros a la generación que se levanta? Nos preocupamos mucho por la casa y nos preocupamos mucho por ver cómo van a vivir. Ellos, hermanos, ellos verán, ellos ya cuando crecen son grandes y ellos tienen que hacer su propio futuro. Nosotros no tenemos que preocuparnos tanto, sino en dejarle un buen legado. ¿Por qué? Porque el legado es el que va a perdurar. La herencia se acabó y la herencia la despilfarraron y se comieron los cobres, se comieron el dinero, vendieron la casa, vendieron el carro. Miren, yo me acuerdo de un hermano llamado Expósito en la iglesia donde yo me formé, y él tenía un carro, un Ford Falcon de esos viejos, 4 puertas, bien bonito. Lo tenía original, lo había comprado de agencia y ese hombre arrancaba con ese carro con una paciencia, y quien se montaba en ese carro tenía que tener paciencia porque velocidad no le gustaba, tenía que tener paciencia. No, que estoy apurado, váyase a pie, agarre una ruta, pero aquí en este carro nosotros vamos al paso. El hombre murió y agarró el carro el yerno. Yo veía ese carro y el hermano Expósito no era capaz de acelerarlo. ¿Quieres dejarle una herencia a tus hijos? Déjale un legado. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? Mi mamá es una creyente, mi mamá es cristiana, y eso jamás y nunca, hermano, jamás y nunca se va a olvidar. Eso se queda grabado en el corazón y ese legado va del hijo al otro hijo y al otro hijo y al otro hijo, y hasta que la generación llegue a ser una bendición. 2 hombres que pasaron en la Biblia, uno llamado Tola, hijo de Fúa, y el otro ahí, Galaíta. El padre se llamaba Galaá, le dejó 30 burros. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué le está dejando a tus hijos? Todavía está a tiempo, vende los burros. Déjale algo mejor que eso. Estás a tiempo, porque si tú le vas a dejar un legado, ellos lo van a amasar, lo van a perdurar, lo van a tener en su corazón, y es lo más grande. Yo quiero en esta noche orar por todos los hermanos y todos los amigos que han venido a la iglesia, para decirle a ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret, no nos preocupemos por el futuro. ¿Te preocupas por el futuro? Preocúpate por un legado. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Yo no le estoy dejando a mis hijos nada. Le estoy dejando una cuentita para que me la ayuden a pagar. Eso sí, pero le estoy dejando un legado. Su papá es pastor. Su papá es un hombre de Dios. Es un hombre que se ha gastado en esta iglesia. ¿Qué quiere dejar a tu familia? ¿Herencia? Si quieres dejarle burro, estás en tu derecho, porque Dios no nos va a tomar la mano. Tú le dejas a tus hijos y a tu familia lo que tú quieres. Yo y mi casa, como dice, serviremos a Dios. Vamos a colocarnos en pie para orar, hermano. Señor y Padre nuestro, hemos escuchado un mensaje maravilloso que tiene que ver con un legado. Danos la mente, Señor, espiritual, para poderle dejar algo que perdure en esta tierra a nuestros hijos, a nuestra generación. Permite, oh Dios, de que nosotros tengamos la mente de Cristo para darle a los hermanos lo que mejor debe de ser, un legado. Dejarle a nuestros hijos un legado
para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén. Quédate con nosotros en esta noche y guárdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. El Señor le guarde. Nos vemos mañana. El Señor le guarde siempre.